Entonces, vamos a ir directamente a, no la introducción, que es muy bella, vamos a entrar en tenemos un solo Maestro Jesucristo. Y ustedes tienen el esquema adelante. Si tenemos un solo Maestro Jesucristo. Yo les voy a leer esa primera parte, que es el 1.5. Vamos a ver cómo en este pedacito lo vamos a recrear. O sea, vamos a dar el documento y lo vamos a estudiar al mismo tiempo. Lo que vamos dando ya nos va quedando. Aquí dice, en comunión con la persona de Cristo, tenemos un solo Maestro Jesucristo. La Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos ha insistido mucho en el cristocentrismo en toda catequesis auténtica. Podemos dar dos significados de la palabra, que ni se oponen ni se excluyen, sino que se relacionan y complementan. A veces somos dados a decir, bueno, esto va de acá y esto no. Acá se complementa. En Cristo todo se potencia, nada se separa, se agranda. En primer lugar, en el centro de la catequesis encontramos una persona, Jesús de Nazaret, Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad, que ha sufrido y muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Jesús, camino, verdad y vida. Y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo en esa secuela. El objeto esencial de la catequesis es, vamos a emplear una expresión muy familiar de San Pablo, el misterio de Cristo. Catequizar es, en cierto modo, llevar a uno a escrutar ese misterio en toda su dimensión. Estamos hablando de un misterio. Esto no es televisión, no es la película. Es un profundo misterio de amor de un Dios que nos ama. Nos cuesta creer que Dios nos ama, pero Dios nos ama a ultranza, aunque nos resistamos a creerlo, ¿no? Catequizar es llevar a escrutar ese misterio. Entonces dije, ay Dios mío, nosotros catequistas estamos llamados en la catequesis a meternos nada menos en ese misterio, comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud, altura y profundidad y conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Por lo tanto, descubrimos que se realiza en Él, lo que se realiza en Él, el designio eterno de Dios. Procuramos comprender el significado de los gestos y palabras de Cristo. Entonces el catequista mira los gestos y las palabras de Cristo que Él enseñó con eso. Los signos realizados por Él mismo encierran su misterio. En este sentido, la catequesis pone a uno solo en contacto con Jesucristo y a su vez en comunión e intimidad con Él. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida en la Santísima Trinidad. Vamos al esquema. O sea que en este pedacito descubrimos, hay un solo Maestro, Jesucristo. ¿Qué tenemos que entrar? En comunión con la persona de Cristo. Él es el centro de nuestra catequesis. Cristo el centro. No dispersarnos como catequistas. Cristo el centro. Una persona, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, muerto y resucitado y vive en nosotros. El camino, verdad y vida. ¿La vida cristiana qué es? Seguimiento a Cristo. Objeto, el misterio de Cristo. ¿Y cómo? Descubriendo en su persona el designio eterno que Dios realiza a través de gestos, palabras y signos, y pone al hombre en comunión con la persona de Cristo. Esto está en un pedacito. Esto da para un retiro. Esto solo, si queremos. Cuando leí esto dije, qué riqueza tiene este documento. Entonces, mi catequesis se mueve y mira a Cristo. Él es el centro. Voy a empezar a entrar en el misterio y voy a tratar de entender esos gestos, esas palabras, esos signos, los registro para poder llevarlos a los otros. Entonces, ahí empiezo a ver el protagonismo y el privilegio de ser catequistas. Vamos al otro punto, al 6. Transmitir la doctrina de Cristo. Decimos, transmite no solo su propia doctrina. A veces los catequistas estamos un poco llamados a decir, yo tengo una experiencia porque a mí me pasó esto y fíjense cómo resultó y qué bien. Eso lo dejamos para un retiro. En un retiro damos nuestra manifestación, nuestro testimonio. Cuando estamos en catequesis no nos podemos dispersar, lo dice el documento, Cristo. A Él transmitimos, no nosotros, y es muy clarito en las catequistas, porque nos pasa eso que tuvimos una buena experiencia, venimos de un retiro con un fervor tremendo, fue tan bueno, entonces le transmitimos a los chicos toda esa alegría. Está bien, no es que hay que descartarlo, pero no tiene que ser el centro. El centro del encuentro, porque no son clases, son encuentros, siempre es Él. No deja de ser algo que me pasó a mí,
que lo voy a dejar seguramente para compartir en familia. Y por ahí lo doy como al final, pero no en el centro del encuentro, porque por ahí voy a polarizar ese momento y doy todo lo que me pasó, que fue hermoso, que vine contento. Cuando salimos de un retiro tenemos un fervor, una alegría que queremos cantarle al mundo lo que nos pasó. Pero el ser catequista marca que esto es así, ¿no? La verdad que él comunica, o más exactamente la verdad que es él. Así pues hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, Verbo encarnado, Hijo de Dios, y todo lo demás en la medida que se refiere a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en cuanto sea portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. No somos nosotros catequistas. Él enseña por nuestra boca. Entonces, hay una dimensión que uno se siente un poco como asustado, ¿no? Porque ahora sí uno piensa, caramba, Cristo va a enseñar por mi boca, entonces, ¿cómo tiene que ser mi vida a partir de ahora? Ya empieza la conversión, porque yo no tengo testimonio y vida. Bueno, entonces el rol del catequista creo que lo marca fundamentalmente este documento. Por eso Juan Pablo II, tenía que ser Juan Pablo II, ¿no? Da este lugar. La constante preocupación de todo catequista, cualquiera sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar, a través de su enseñanza y de su comportamiento, la doctrina y la vida de Jesús. No tratará de fijar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza. Que el chico diga, qué buena es mi catequista, mira mi catequista. Tiene que decir, hoy mirá lo que me enseñó de Jesús, ¿no? Pero no, está bien que digamos buena, nos pone muy contentos, pero el rol que ponemos, adelante va, ¿no? No se trata de fijar actitudes personales, no trata de inculcar sus opiniones y opciones personales, como si éstas expresaran la doctrina y las lecciones de vida de Cristo. Todo catequista debe poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y a su vez, si transmitimos a Cristo, transmitimos la enseñanza del Padre que lo envió a Él, ¿no? Yo les confieso que a esta altura me pegué un susto, dije, ¿yo puedo esto, catequista? Y con la ayuda de él sí, pero solitos no. ¿Qué contacto ha sido con la palabra de Dios transmitida por el magisterio de la Iglesia? ¿Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre? Y decir, como catequista, mi enseñanza no es mía, por más que estudies, vaya al instituto catequístico, todo lo que quiera. Vamos entonces al esquema 1.6. Transmitir la doctrina de Cristo, Jesús maestro de la catequesis, Él es el maestro, en la catequesis se enseña a Cristo y el mismo Cristo enseña. Ven, acá fijamos lo que dijimos recién. El catequista hace catequesis en la medida que sea portavoz de Cristo. Imagínense el título, el catequista portavoz de Cristo, ¿no? No enseña su doctrina, sino la de Él. Y como Él, vamos a repetir, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Y junto a San Pablo, yo he recibido del Señor lo que Él les ha transmitido. ¿Vamos bien? No de verdades abstractas, sino la comunicación del misterio vivo de Dios, la calidad de aquel que enseña en el Evangelio y la naturaleza de su enseñanza. Superan a la de todos los demás maestros. En Israel, a los maestros de Israel, los que ellos conocían, merced a la unión única existente entre lo que Él dice, hace, y lo que Él es, dice, hace y Él. Es evidente que los evangelios indican claramente los momentos en que Jesús enseña. Entre comillitas dice, Jesús hizo y enseñó. En estos dos verbos que introduce el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas une y distingue a la vez dos dimensiones en la misión de Cristo. Jesús enseñó. Este es el testimonio que Él da de sí mismo. Todos los días se sentaba a enseñar en el templo. Esta es la observación llena de admiración que hacen los evangelistas, maravillados de verlo. Imaginémoslo, pongámonos en ese espacio, ¿no? Maravillados de verlo, enseñando en todo tiempo y lugar de una forma y con una autoridad desconocida hasta ese entonces. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de Él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Todos asombrados, y eso mismo hacen notar los enemigos, aunque solo sea para acusarlo. Dicen, subleva al pueblo en su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y llegó hasta aquí. Ahora vamos entonces al punto 1.7, Cristo que enseña. Ahí sintetizamos. La doctrina de Cristo no es acumulación de verdades abstractas. No estamos en una nebulosa dando vueltas. No. Es la comunicación del misterio vivo de Dios.
van a ver ustedes, todas las enseñanzas están aterrizadas al hombre allá y al hombre hoy, ahora, a nosotras. Su calidad surge de la conjunción única que existe entre lo que Cristo dice, hace y es. ¿Se imaginan si logramos en nuestra vida decir, hacer y ser? Es todo un ejercicio, pues Él es el maestro de todo eso. Los evangelios indican dos momentos en que Jesús evangeliza. Jesús hizo y enseñó con su vida. Los dos verbos unen y distinguen dos dimensiones de la misión de Cristo. Hizo y enseñó, como que lo tenemos que tener internalizado nosotros. Vamos al punto ahora, al punto 8, que dice, el único maestro. El que enseña así merece a título único el nombre de maestro. Recuerden en la parte anterior que decíamos, con una autoridad que ellos no habían descubierto aún. Porque hay que ver que una persona se ponga a hablar y que no le discutan. Pero entonces lo está diciendo como el que sabe. Entonces, una autoridad indiscutible, que ellos tenían a sus maestros, los judíos, en Israel, pero a lo mejor alguna cosa, después vimos lo que fueron los maestros, ¿no? Eran discutibles todos, asombrados ante esa autoridad que surgía de él, ¿no? Indiscutible. Seguramente una serenidad tal que no admitía ningún derecho a réplica, pero no porque fuera duro en la expresión, sino porque él siempre, en todo, prevaleció el amor. Y cuando el amor está unido a la verdad, aunque esa verdad no nos guste, es la verdad. Y entonces el amor va a ser el paliativo para que la podamos entender. ¿Cuántas veces se le da este maestro, no? El que enseña así merece el título único de maestro. ¿Cuántas veces se le da este título a lo largo de todo el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios? Son evidentemente los 12, los otros discípulos y las muchedumbres que lo escuchan, quienes lo llaman maestro, con acento a la vez de admiración y confianza y ternura. ¿Ven lo que decía la transmisión con amor? Inspiraba ternura. Incluso los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley y los judíos en general no le rehusan esta denominación. Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. ¿Recuerda cuando le pedían los signos? A ver qué haces. Porque ahí lo ponían en juego, ¿no? Maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Pero todo Jesús mismo se llama maestro en ocasiones particularmente solemnes y muy significativas. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, lo soy. Proclama la singularidad, el carácter único de su condición de maestro. No tienen más que un maestro, Cristo. Se comprende que a lo largo de 2000 años, en todas las lenguas de la tierra, hombres de toda condición, raza y nación, le hayan dado con veneración este título, repitiendo a su manera la exclamación de Nicodemo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar. Cuando Nicodemo dice eso. Bueno, vamos entonces al punto 8. El único maestro. Los discípulos y las muchedumbres que lo escuchan lo llaman maestro. Admiración, confianza y ternura. ¿No tendremos que lograr nosotros eso? Ese es el desafío. Admiración, porque Él usa nuestra persona, nuestra voz, confianza en lo que estamos transmitiendo y a su vez ternura de un Dios que ama, que perdona, que es tierno, que escucha. Todos los días se estaba en el templo. Pero acá están las citas bíblicas que son el apoyo, ¿no? No las repito porque ya están en el esquema. Vamos al punto 9, que dice, enseñando con toda su vida. No olvido, haciendo esto, que la majestad de Cristo que enseña, la coherencia y la fuerza persuasiva única de su enseñanza, no se explican sino porque sus palabras, sus parábolas y razonamientos no pueden separarse nunca de su vida y de su mismo ser. Qué fuerte. Nada se separa, está intrínsecamente ligado. En ese sentido, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y cumplimiento, de suerte que para los cristianos el crucifijo es una de las imágenes más sublimes y populares de que Jesús enseña. En estas consideraciones, que están en la línea de preclaras condiciones de la Iglesia, afirmamos: Maestro que revela a Dios a los hombres y a su vez a sí mismo, Maestro que salva, santifica y guía,
Maestro que viene y que vendrá en la gloria. Solamente en íntima comunión con Él, los catequistas encontrarán luz y fuerza para una renovación auténtica y deseable de la catequesis. Vamos al 9. Luego es uno de los más fuertes porque Él enseña con su vida. Entonces decimos, enseñando con toda su vida, la autoridad de Cristo y la fuerza persuasiva de su enseñanza son inseparables de su vida y de su ser. No podemos separar toda esa enseñanza de ver lo que hizo, no se puede. La vida de Cristo fue una continua enseñanza. Enseñaba con sus silencios. Hay momentos fascinantes de silencio en los que ustedes verán. Y ahí mueve el corazón del otro. Sus gestos, su amor al hombre, sus milagros, su oración, su predilección por los pequeños y los pobres. La aceptación del sacrificio total de la cruz por la salvación del mundo, su resurrección nos muestran la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Entonces, ver nosotros catequistas, ¿no? Darle esa prioridad al crucifijo para decir que para los cristianos el crucifijo es una de las imágenes más sublimes y populares de lo que Jesús enseña. Entonces, el lugar del crucifijo en nuestra catequesis, no como elemento de castigo, de redención y de resurrección. ¿Vamos bien? ¿Quieren descansar un poquito? Entonces ahora al capítulo 2, ese fue el capítulo 1, hasta ahí llegamos. El título es Una experiencia tan antigua como la Iglesia. Yo veo antiguo y parece una cosa lejana, y la Iglesia estrena todos los días. La Iglesia es nueva, hoy es nueva, se renueva permanentemente. Ponemos en el punto 10 la misión de los apóstoles. La imagen de Cristo que enseña se ve impreso en la mente de los 12 y de los primeros discípulos, y la consigna, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, orientó toda su vida. San Juan da testimonio de ello en su Evangelio cuando dice, yo no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los amo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Pensemos, Él no se guardó nada, Él lo compartió. No son ellos los que han escogido seguir a Jesús, sino que Jesús quien los ha elegido, quien los ha guardado y constituido ya antes de su Pascua, porque ya antes de morir ya les marcó el camino, para que ellos vayan y den fruto y para que su fruto permanezca. Por ello, después de la resurrección, les confió formalmente la misión de hacer discípulos a todos los pueblos. El libro entero de los Hechos de los Apóstoles atestigua que fueron fieles a su vocación y a la misión recibida. Los miembros de la primitiva comunidad cristiana se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participaban en la vida en común. Ahí está la imagen permanente de una iglesia que gracias a las enseñanzas de los apóstoles nace y nutre continuamente desde la palabra de Dios. Cuando los adversarios se sienten celosos de la actividad de los apóstoles, se debe que están irritados de que predican al pueblo y les prohíben enseñar el nombre de Jesús. Pero nosotros sabemos que precisamente en ese punto los apóstoles juzgaron necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, entonces tenemos, fíjese, en este párrafo del documento ya tenemos la síntesis, después entramos a leer los Hechos de los Apóstoles, pero en este párrafo del documento está lo nuclear de los Hechos de los Apóstoles. Reciben el mandato, les prohíben, ellos siguen. Entonces, nos prohíben algo nos impide ser catequistas, el medio, la situación, XXX, elegimos al Señor y somos catequistas. Chiquititos, pero lo somos. Vamos entonces a una experiencia tan antigua como la Iglesia, el capítulo 2, punto 10. La misión de los apóstoles. La consigna dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, orienta toda la vida de los apóstoles. El libro de los Hechos atestigua su fidelidad a esta vocación y misión recibida de Cristo. Por eso este documento lo sintetiza, pero nos llama a entrar en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque fueron los primeros catequistas. Entonces vamos a ver con las pruebas que se encontraron cómo les fue, pobres, pero lo hicieron y cumplieron. Vamos al punto 11. La catequesis en la época de los apóstoles, la catequesis apostólica. Los apóstoles no tardan en compartir con los demás el misterio del apostolado. Transmiten a sus sucesores la misión de enseñar. Ellos la confían también a los diáconos desde su institución. Esteban, lleno de gracia y poder, no cesa de enseñar movido por la sabiduría del Espíritu. Los apóstoles en su tarea de enseñar asocian a otros discípulos, van convocando, e incluso simples cristianos dispersados por la persecución,
iban por todas las partes predicando la palabra. San Pablo es el heraldo por antonomasia de este anuncio, desde Antioquía hasta Roma, donde la última imagen que tenemos de él, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la de un hombre enseñando con toda libertad lo concerniente al Señor Jesucristo. Sus cartas, las cartas de Pedro, Juan, Santiago y Judas, son otros tantos testimonios de la catequesis. Los evangelios, que antes de ser escritos fueron expresión de una enseñanza oral transmitida a las comunidades cristianas, exhiben una estructura catequística. El relato de Mateo no ha sido llamado el evangelio del catequista, eso es cierto, ¿no? Y el de San Marcos, el del catecúmeno, de un lado y del otro. Así que es bueno que nos refresquemos en él. Vamos a la síntesis, catequesis de la época apostólica. Entonces, en este pedacito vamos a síntesis. Los apóstoles comparten el misterio del apostolado, asociando a otros la tarea de enseñar, transmitiendo la misma misión. Y los escritos del Nuevo Testamento son testimonio de la primera catequesis. Bueno, vamos ahora entonces a los padres de la Iglesia. El punto 12. Los padres de la Iglesia continúa esta misión de enseñar a los apóstoles y sus primeros colaboradores, haciendo día a día discípula del Señor. Con razón se le ha llamado madre y maestra. Iglesia, madre y maestra. Desde Clemente, Romano hasta Orígenes, en la edad posapostólica ven la luz obras notables. Más tarde hay un hecho impresionante. Obispos y pastores de mayor prestigio, sobre todo el siglo III, hay una parte importante para escribir los tratados catequísticos. En la época de Cirilo de Jerusalén, de Ambrosio y Agustín, brotan plumas de los padres de la Iglesia, obras que siguen siendo hoy modelos para nosotros. No es posible recordar, no se puede recordar todo eso, pero la propagación de la Iglesia se fue dando en distintos periodos. Las dificultades nunca faltaron, las palabras del Señor realizaron a través de los signos y se glorificó como indica el apóstol Pablo. Entonces, la Iglesia, es como que la Iglesia se empieza a elevar en el estudio. Era en la base con los hombres y comienza a quedar registrada. Entonces, los padres de la Iglesia van registrando, escribiendo, documentando lo que se va viviendo y eso es un tesoro para nosotros. Pero es muy difícil que recurramos a toda esa enseñanza. Tenemos que ir un poco a lo más básico porque no nos da. Pero está esa sabiduría que luego fue transmitida. Decimos, la Iglesia continúa la misión de enseñar que recibieron de los apóstoles. Fíjense, este documento es una forma también de la Iglesia de expresarse. La Iglesia no habla porque de pronto el Padre Eros mañana salga por televisión hablando. En ese momento va a hablar el Padre Eros, todos lo vamos a aplaudir al Padre Eros, pero la Iglesia habla por los documentos. A veces un periodista dice, habla la Iglesia, el Padre Enrique dice tal cosa. Dios no permita que diga medio una barbaridad, dice la Iglesia habló. No, habló el Padre Enrique. La Iglesia va a hablar por sus documentos, habla el Papa y eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces dice, haciéndose discípula del Señor, se convierte en madre y maestra de la Iglesia, primero en la época de los padres, luego en los diversos periodos de su historia, en todos los continentes, en todos los contextos sociales y culturales más diversos. Los concilios y en la actividad misionera. En los concilios y en la actividad misionera. Vamos en el 13. El 13. El ministerio de la catequesis saca siempre nuevas energías de los concilios, sin duda. A este respecto, el Concilio de Trento constituye un ejemplo que ha de subrayar en sus constituciones y decretos. Dio prioridad a la catequesis y dio lugar al catecismo romano, aunque fue el que nos tocó a nosotros antes de este otro concilio, pero viene acercándose. Convengamos que no nos gustó por lo rígido, pero antes no existía. Le dieron forma. Cuando uno tiene un elemento y le da forma, después lo puede pulir, pero si no tenés a qué pulir, que lleva además su nombre, constituye una obra de primer orden presentando la doctrina cristiana y la teología tradicional para uso de los sacerdotes. Promovió en la Iglesia una organización notable de las catequesis, despertó en los clérigos la conciencia de sus deberes con relación a la enseñanza catequística y merced al trabajo de santos teólogos como San Carlos Borromeo, San Roberto Bellarmino o San Pedro Canicio, dio origen a catecismos que eran modelos para aquel tiempo. Ojalá suscite el Concilio Vaticano II un impulso y una obra semejante en nuestros días. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue mucho más terrible, mucho más difícil toda aquella concreción que lo que estamos haciendo nosotros, que viene como más fácil todo, viene más sencillo. Fue mucho más peleado, mucho más difícil lo otro. Entonces, para que Juan Pablo II diga que ojalá que este Concilio Vaticano impulse obras semejantes, y de hecho tenemos el catecismo nosotros nuevo, ¿no? Y esto es previo, y lo suscitó evidentemente. Jesús 30 años.
muere San José. Entonces todos los parientes, porque están tus parientes, ¿se acuerdan? Tu madre y tus hermanos eran los parientes que estaban afuera, le dirían, pero ahora a tu hijo justo se le ocurre irse ahora a la carpintería, vivís con él, vivís de lo que él trabaja. Ahora que estás viuda y sola, se le ocurre irse y te deja sola. Y ella dice, ¿qué me deja sola? Si yo voy con él. Caminó con él. Ella también dejó la casa y se puso en camino con el hijo. Madre que respeta la vocación del hijo. Él tenía esa vocación. Tal vez no entendería todo lo que pasaba. María guardaba cosas en su corazón, pero su hijo decía que tenía que caminar y la madre lo acompañó y allá fue. Y no iba delante de él diciendo, miren que viene mi hijo el que hace los milagros. Ella iba atrás en el conjunto, acompañaba, estaba. Juan Pablo II llega a afirmar que ella estuvo en la última cena, lógicamente en otra mesa, como estaban las mujeres a un costado, pero nunca estuvo lejos de Jesús, acompañó. Entonces, mirar a María como ella acompañó a su hijo, nosotros también. Entonces nuestro rol en la iglesia de mujeres es espectacular. Por eso yo me opongo firmemente a toda esa historia que la mujer sea sacerdote. No, Jesús supo muy bien lo que hacía en el momento porque él, si hubiera querido que la mujer fuera sacerdotisa, le hubiera llamado a la madre a la mesa. A la primera. Ella estaba la primera. No. El rol de la mujer en la iglesia es hermosísimo. Miremos a María, silencio, trabajemos, permanencia, respeto, estar y acompañar. Sí, simple. El hombre llega a ser sacerdote porque el Señor lo elige de un seno materno. Madre. Derecho y deber de la iglesia. La catequesis, derecho y deber de la iglesia. Es evidente ante todo que la catequesis ha sido siempre para la iglesia un deber sagrado y un derecho imprescriptible. No va a cortarse nunca. Es imprescriptible. Por una parte, es sin duda un deber que tiene su origen en un mandato del Señor e incumbe sobre todo en la nueva alianza, recibe el ministerio de los pastores. Por otra parte, puede hablarse igualmente de derecho desde el punto de vista teológico. Todo bautizado, por el hecho mismo de su bautismo, tiene el derecho de recibir de la Iglesia una enseñanza y una formación que le permitan llegar a una vida verdaderamente cristiana. Miren ustedes, el bautizado tiene derecho a esto. Entonces, ese derecho no se le puede negar. Miren qué dimensión del documento. Nos ponemos del otro lado, el catecúmeno tiene derecho, soy bautizado. Me tienen que seguir acompañando en este camino. Recibir de la Iglesia una enseñanza y una formación que le permita llegar a una vida verdaderamente cristiana. En la perspectiva de los derechos del hombre, toda persona humana tiene derecho a buscar la verdad religiosa y adherirse plenamente a ella, libre de toda coacción por parte de los individuos como de los grupos sociales y de cualquier poder humano que sea de suerte en esta materia. A nadie se fuerce a actuar contra su conciencia o se le impida actuar. Ahí tenemos la influencia por ahí de las sectas que cooptan, ¿no? Insisten. Entonces, tenemos la libertad de elegir, no seamos presionados ni de una forma ni de la otra. Por ello, la actividad catequística debe poder ejercerse en circunstancias favorables de tiempo y de lugar. Debe tener acceso a los medios de comunicación social, adecuados instrumentos de trabajo. Piensen ustedes que esto viene de Juan Pablo II, está hablando de medios de comunicación social. Sí. Miren Juan Pablo II, si no es para admirarlo y enamorarse también de él, ¿no? Adecuados instrumentos de trabajo sin discriminación para con los padres, lo que está marcando en estos días especialmente el Papa Francisco. Madre soltera no le bautizaban al chiquito. Entonces, sin discriminación para los padres, los catequizados o los catequistas. Actualmente es cierto que ese derecho es reconocido cada vez más, al menos a nivel de los grandes principios, como testimonian declaraciones o convenios internacionales, cualquiera sus límites. Pero numerosos estados violan este derecho hasta el punto que dar la catequesis, hacerla, dar o recibirla, llega a ser un delito susceptible de sanción. En unión con los padres del sínodo, elevo enérgicamente la voz contra toda discriminación en el ámbito de la catequesis, a la vez que dirijo una apremiante llamada a los responsables para que acaben de todas esas constricciones que en muchas partes oprimen la libertad religiosa, en particular. Vamos al 14. La catequesis, derecho y deber. Miren qué enfoque. ¿Se les hubiera ocurrido enfocarlo desde el derecho, la catequesis, desde derechos y deberes? Yo hasta que entré en el documento no lo veía como un derecho y un deber. La catequesis así como que se da, porque está, porque viene, porque está mandado y sale.
pero acá no, acá es más concreto, derecho y deber de la Iglesia. La catequesis ha sido siempre para la Iglesia un deber sagrado y un derecho imprescriptible. Deber se origina en un mandato del Señor e incumbe a los pastores. Derecho, en el orden teológico, todo bautizado tiene derecho a recibir de la Iglesia una enseñanza y una formación que le permitan iniciar una vida verdaderamente cristiana. Y en el orden jurídico natural de los derechos humanos, ahí sacamos la Iglesia como tal encima, toda persona humana tiene derecho a buscar la verdad religiosa y adherirse plenamente a ella. Por eso la catequesis debe ejercerse en circunstancias favorables y sin discriminación para los padres, catequizandos y catequistas, ¿no? La Iglesia, cuanto más capaz sea a escala local o universal de dar prioridad a la catequesis por encima de otras obras e iniciativas cuyos resultados podrían ser más espectaculares, tanto más encontrará en la catequesis una consolidación de su vida interna como comunidad de creyentes. En este final del siglo XX, Dios, ya XXI, y los acontecimientos, que son otras tantas llamadas, invitan a la Iglesia a renovar su confianza en la acción catequística como en una tarea absolutamente primordial de su misión. Es invitada a consagrar a la catequesis sus mejores recursos en hombres y energías, sin ahorrar esfuerzos, fatigas y medios materiales para organizarla mejor y formar personal capacitado. En ello no hay un mero cálculo humano, sino una actitud de fe, y una actitud de fe se dirige siempre a la fidelidad a Dios que nunca deja de responder. Vamos al punto 16. Responsabilidad común y diferencia. La catequesis siempre ha sido siempre y seguirá siendo una tarea de la que la Iglesia entera debe sentirse responsable. 15, tarea prioritaria. Prioridad a la catequesis en sus proyectos pastorales. Entonces eso es importante. Prioridad. Primero la catequesis, después vamos a ver todo lo demás. A fin de consolidar su vida comunitaria interna y su actividad misionera. Claro, acá en la actividad misionera también está intrínseca lo que decíamos recién. Cuando se está haciendo catequesis, nosotros vemos catequesis itinerante. La catequista no es catequista de prebautismal, de iniciación, de jóvenes. La catequista es catequista y es catequista de todo. Las necesidades hacen que se ubique en un lugar porque le hacen falta más o porque tiene también una sensibilidad mayor para ello. Pero tiene que estar preparada para todo. Por eso la catequesis es itinerante, todo. Porque con el niño, un día viene la abuela, como dice usted, padre. Dice, sí, yo hace tanto tiempo que quisiera. Se acerca a la abuela, prioridad. Otro, se acerca a la familia en la Iglesia. Entonces, la familia es el eje de la sociedad. Por eso a las sectas le disparan con munición gruesa a María. María, madre, centro de la familia, la madre, la cocina, todo converge. Tiremos abajo a María. Las sectas tienen que ver con cosas políticas internacionales que no tenemos ni idea hasta dónde llegan. Sociedades debilitadas, familias debilitadas. ¿Qué tal si el catequista revierte la situación y desde su catequesis, desde la fe, mostrándole Cristo al niño, la catequista que da catequesis de iniciación, pero que a su vez se prepara para dar catequesis de adulto, cuando tiene un adulto, sabe cómo hablarle al adulto de eso mismo que le da al niño, y lo cautiva. Y esa abuela por ahí trae al abuelo. Y la hija dice, mamá, pero vos, ¿qué te pasa? ¿Ir ahora a la iglesia? Sí, ¿sabes bien que lo paso? Porque me enteré de esto, y que Cáritas hace esto, ¿sabes? Y que las señoras hacen esto, y que el padre dijo esto. Ah, bueno, voy. Y entonces esa catequista también tiene con qué hablarle a esa señora, que a lo mejor está separada, que los chicos vienen el fin de semana cuando le toca a ella o le toca a él, toda esa realidad. Entonces, el catequista tiene que estar preparado para toda la catequesis. No somos catequistas de segmento. Ah, no, a mí me toca esto y nada más. Puede haber mayor o menor afinidad, pero si hay que salir, se atiende al que sea, ¿no? A mí particularmente me gusta más la catequesis de adultos, porque siempre fui docente de adolescentes y adultos y gente, entonces me resulta más fácil. Si tengo que darle a un chiquito se verá, pero no voy a hacerlo por ahí con la ductilidad que lo puedo hacer con un adolescente, pero estar preparada porque si viene un adulto y me dice tengo al nene que no quiere hacer la comunión, ahí nos volcamos al nene porque tengo miedo por esto o lo otro, tenemos el argumento. Entonces el catequista frente a esto que estamos descubriendo tiene que formarse y tiene que tener las respuestas, porque hoy a un joven no le podemos contestar una pavada cuando hace una pregunta que empieza así, la Iglesia, los tesoros del Vaticano y el celibato, y para qué adorar imágenes. No, para.
Tesoro Vaticano esto, celibato esto, ta, y ta. ¿Y ahora qué más querés saber? Ah, no, porque yo creía, no, es así, fíjate. Y entonces el catequista tiene que estar formado. Por eso no solo este documento, sino entrar en otras cosas, preguntarle al padre las dudas que se plantean, reunirse en reuniones de catequistas para crecer. El rol del catequista, ya vimos al empezar el documento, es fundamental. Las iglesias están cerradas, dice el padre, vos decís no hay bautismo, o no nacen chicos en el barrio, nacen chicos, pero no se los bautiza, porque están en otra, es otra la situación. Entonces, ese chico, porque tal vez nosotros no estamos donde tenemos que estar, o no estamos lo suficientemente preparados como para responder rápidamente, hay que responder, primero hay que rezar, convengamos, porque si no estudiamos teología y se termina la historia, no es cuestión de estudiar teología, hay que rezarlo, para que el Señor ponga en nuestros labios palabras edificantes y después saber, porque no responsabilidad común y diferenciada. Tercera lección, la catequesis ha sido, siempre lo seguirá siendo, una obra de la que la Iglesia entera debe sentirse responsable y, por cierto, debe anhelarlo. Pero sus miembros tienen responsabilidades diferentes derivadas de la misión de cada uno. Los pastores, precisamente en virtud de su oficio, tienen a distintos niveles la más alta responsabilidad en la promoción, orientación y coordinación de la catequesis. El Papa, por su parte, tiene una profunda conciencia de la responsabilidad primaria que le compete en este campo. Encuentra en él motivos de preocupación pastoral, pero sobre todo de alegría y esperanza. Los sacerdotes religiosos y religiosas tienen un campo privilegiado para su apostolado. Los padres de familia, responsabilidad singular. Los maestros, los diversos ministros de la Iglesia, catequistas y los responsables de los medios de comunicación social, nuevamente, todos ellos, cada uno en su propio grado, tienen responsabilidades muy precisas en esta formación de la conciencia del creyente. Formación de conciencia del creyente. Formación importante para la vida de la Iglesia y que repercute en la vida de la sociedad misma. Uno de los mejores frutos de la Asamblea General del Sínodo, dedicado por entero a la catequesis, sería despertar en toda la Iglesia y en cada uno de sus sectores una conciencia viva y operante de esta responsabilidad diferenciada pero común. Bueno, vamos al 16, responsabilidad común y diferenciada. La catequesis ha sido siempre y seguirá siendo una tarea de la que la Iglesia... Finalmente, la catequesis tiene necesidad de renovarse continuamente en una cierta ampliación de su concepto mismo, en sus métodos, vos con tu gimnasia, en la búsqueda de un lenguaje adaptado, en el empleo de nuevos métodos de transmisión del mensaje. Tenemos preparado un video nosotros para los padres. Esta renovación no siempre tiene igual valor y los padres del siglo han reconocido con realismo, junto a un progreso innegable, en la vitalidad de la actividad catequística y a iniciativas prometedoras, las limitaciones o incluso las deficiencias de lo que se ha realizado hasta el presente. Se nos llama a vitalizar. Estos límites son particularmente graves cuando ponen en peligro la integridad del contenido. El mensaje del pueblo de Dios, subrayó justamente para la catequesis, la repetición rutinaria que se opone a todo cambio, por una parte, y la improvisación irreflexiva. Fíjense, a veces tenemos catequistas que improvisan en forma irreflexiva. No los que están acá, pues estamos trabajando, pero a veces me ha tocado pasar por un salón que estaban dando catequesis, cuando la catequista pobre decía, bueno, cuando viene el pajarito del Espíritu Santo, y sigo hablando del pajarito del Espíritu Santo. Si los nenes se van con la idea que el Espíritu Santo es un pájaro solamente, no quiero pensar en lo que les sigo diciendo después, ¿no? Entonces, a veces hay improvisaciones que pueden ser muy peligrosas, o, le digo porque al pasar fue una de las tantas cosas que pude así escuchar, ¿no? Pero es muy común, desgraciadamente la improvisación es muy común. Entonces, el encuentro se prepara, como si de a dos se comparte, y si hay una duda, como presentar un texto, o hay situaciones problemáticas de ese texto con el grupo humano al que va dirigido el mensaje, situaciones familiares, políticas, económicas, padre, esto lo podremos dar, lo podemos suprimir, porque esto le puede llamar a dolor a este sector, o cómo lo podemos dar como para que sirva y sea más fecundo, ¿no? Improvisación irreflexiva que afrontan con ligereza los problemas, por la otra son peligrosas. La repetición, el estancamiento, el letargo, el aburrimiento, la parálisis. Esa improvisación engendra desconcierto en los chicos y en sus padres cuando se trata de los niños, y ciertamente causa desviaciones de todo tipo,
rupturas y la ruina de la unidad. Cuando el chico tuvo su catequesis, ¿no? Y el catequista le dice que domingo tenemos la celebración, Santa Misa, y el catequista de catequesis familiar a la par le está diciendo, y con que vengan una vez por mes y que el cura los vea es suficiente, evidentemente el papá no entiende cómo juega una cosa con la otra, porque eso ocurrió. Entonces, no es que no ocurre, eso ocurre completamente. Porque los pobres dicen, yo no puedo los domingos. Y bueno, si no puede, aunque sea uno que lo vea el sacerdote. No es aunque sea uno. Trate de venir cuanto puede. Y si uno puede lamentar, lo lamentamos, pero trate de venir. Pero no que venga para cumplir cuando el sacerdote. El catequista no puede, de ninguna manera. Esa persona no es un catequista, es una persona que está tratando de dar una clase. Pero el catequista se va a interiorizar a ver por qué ese padre no puede muy poquito. A lo mejor está cuidando a un padre enfermo, no puede. Entonces lo va a consolar diciéndole que si está cuidando a un enfermo y no se puede mover, ella tiene su misa en el dolor, rezar por él. Pero que cuando pueda, en ese mes, aunque sea un domingo, que haga el esfuerzo y que venga y que se lo espere, que eso le va a dar la fuerza para sobrellevar lo otro. El catequista va a catequizar a ese señor, no le va a decir cumpla y tape con lo que pueda lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso vamos a la catequesis itinerante. Lo toma el niño, sigue con el padre, el abuelo, el padre, el amiguito, el del barrio que trajeron de casualidad. Todo. El catequista atento, vivo y de pie para esta verdad, ¿no? Ay, me extiendo demasiado, padre, me van a golpear. La impresión. Bueno, sí, lo que la Iglesia hoy, como supo hacerlo, de pruebas de sabiduría, de valentía y fidelidad evangélica, buscando y abriendo caminos y perspectivas nuevas para la enseñanza catequística. Bueno, renovación continua y equilibrada. Vamos al apunte. La catequesis se renueva continuamente por una cierta prolongación de su concepto mismo en los métodos que hay. Entonces, metodología catequística es una de las materias que tiene el seminario. Por ahí podríamos pedir algunos apuntes o algo como para ver cómo, por ahí las que no hicieron el curso, ver cómo incorporar distintas metodologías que el conocimiento llega. Chico, no es que lo tenemos que hacer jugar para que no. Hay métodos, distintas formas de hacer un ejercicio que lo van a enganchar con la idea y va a compartir con el compañerito y terminado el encuentro, el concepto aprendió. No se aburrió con el tuc, así, ¿no? A ver, estamos terminando. Bueno, la renovación continua y equilibrada, que era 17, lo vimos recién, ya ustedes lo leen, ya se va. Vamos al capítulo 3, que dice la catequesis en la actividad pastoral y misionera de la Iglesia. Vamos al punto 18, que dice: la catequesis no puede disociarse del conjunto de actividades pastorales y misionales de la Iglesia, ¿no? No es la catequesis por un lado y la pastoral de la Iglesia por otro lado. Ella tiene, sin embargo, algo específico propio sobre la Cuarta Asamblea del Sínodo de Obispos. En sus trabajos pretorios y a lo largo de su celebración se ha interrogado a menudo. La cuestión interesa también en la opinión pública dentro y fuera de sí. No es este el lugar adecuado para dar una definición rigurosa y formal de la catequesis suficientemente ilustrada en el Directorio General de la Catequesis. Compete a los especialistas, le da lugar a los que van a hacer los catecismos del lugar, le da lugar para enriquecerla en su concepción y su articulación, porque esa articulación va a tener que ver con el lugar donde se desarrolla, el país, el continente. Entonces le da permiso como para que eso articule en cuanto a los sujetos a los que va a indicarlo. Frente a la incertidumbre de la práctica, recordemos simplemente algunos puntos esenciales, por lo demás ya consolidados en los documentos de la Iglesia, para una comprensión exacta de la catequesis y sin los cuales se correría el riesgo de no llegar a comprender todo su significado y su alcance. O sea que sin esto podemos errarlo. Globalmente, se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a educación de la fe de los niños, jóvenes y adultos, que comprende una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. En este sentido, la catequesis se articula en cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, sin confundirse con ello, que tiene un aspecto catequístico. Preparan a la catequesis o emanan de ella el primer anuncio del Evangelio,
o predicación misional por medio del querigma para suscitar la fe o búsqueda de las razones de creer. Recordemos que entre la catequesis y la evangelización no existe ni separación, ni oposición, ni identificación pura, sino relaciones profundas de integración y de complemento. La exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, que es otro documento hermosísimo sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, subrayó que la evangelización, cuya finalidad es anunciar la buena noticia, es una realidad rica, compleja y dinámica, que tiene elementos o momentos esenciales. Sin duda, la catequesis es uno de esos momentos en el proceso total de evangelización. Decimos entonces que la catequesis es una etapa de la evangelización y no ha de disociarse del conjunto de actividades pastorales y misioneras de la Iglesia. A veces en algunas parroquias se da la catequesis por un lado, la parte pastoral en sí por otro y la misionera por otro lado. Todo es catequesis. La pastoral de una parroquia está catequizando al que viene, ni decir la misión como hace otro tanto. Entonces, si bien a lo mejor el de la pastoral no se lo está llamando catequista con el rubro, con el cartelito, pero está catequizando desde la pastoral. Todo es catequesis, todo es enseñanza y todo es Cristo que va a hablar por esa persona. Entonces vemos cómo el catequista está imbuido dentro del guía de la misa, de quien canta, de quien prepara un guión, de quien recibe la gente, de quien atiende Cáritas. Todo es catequesis, todo es catequesis, todo es compromiso. Globalmente, vamos al cuadrito del costado, se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a la educación de la fe, niños, jóvenes, adultos. Comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana impartida de un modo orgánico, que es lo que estamos haciendo normalmente, modo orgánico, sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Hasta ahí el catecismo que tenemos. Después se articula dentro de cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia. Primer anuncio del Evangelio, experiencia de la vida cristiana, celebración de la liturgia y de los sacramentos. Estamos hablando de la catequesis sacramental. Tenemos bautismo, Eucaristía, reconciliación, los sacramentos. El catequista también prepara para la reconciliación. Y todos. Entonces, sacramentos, catequistas, todo. Integración en la comunidad eclesial. ¿Podríamos cortar nosotros alguno de estos vínculos? No. Entonces, ¿ven cómo la catequesis es como una onda expansiva que va tomando todo? Cuando falta se nota, porque hay una dicotomía entre lo que vamos a escuchar de la guía y entre que se canta cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tiempo litúrgico. Entonces, ahí vemos que no. ¿Por qué? Porque si dentro de la misa vamos a hacer catequesis, el guía prepara para una fiesta de la Virgen. Supongamos que es la Anunciación. Entonces, todo el guión nos va a preparar hacia eso. La lectura es afín. Entonces, no te vas a poner la luz de Cristo en el canto. Vas a buscar los cantos adecuados, ¿no? Entonces, esa misa que es la gran sinfonía en la que cada signo, cada gesto, cada color del indumental del sacerdote, cada presencia dentro del altar, de todos los detalles, está armada genial, sencillamente, pero no hay palabras para armarlo perfecto que está, no es una gran sinfonía en la que cada instrumento tiene que estar afinado. Desafinó uno, la misa va a sobrevivir igual, por supuesto, convengamos, pero está en nosotros que sea eso tan magnífico, tan sensacional que convoque, porque si uno llega temprano, se sienta, no llega como que perdió el tren y se subió el último vagón, está predispuesto, la guía le introduce, la música crea el ambiente, la palabra de Dios viene. El sacerdote con esa homilía que nos redondea la palabra, catequista, todo es catequista. Los cantos me van a ratificar, me hablan de la ofrenda tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando me llaman para la Eucaristía tiene que ver también, la reflexión de final también. Fue la misa la máxima expresión de la plenitud de la catequesis, porque están los agentes de pastoral, diácono, ministro de la Eucaristía, las catequistas con los chicos, el ministerio de la música, el que escribió el guión, el que... Por supuesto, los ciclos litúrgicos están armados. A veces, cada 3 años repetimos lo mismo. Pero eso ya está genialmente armado. Es una fiesta de la catequesis. Yo creo que acá sintetizamos un poco lo que dice el documento cuando dice que, bueno, decíamos, celebración de liturgia y sacramentos. También otro tanto cuando hace el sacramento del bautismo. Generalmente hay una multitud de chicos, un bochinche, gritan, lloran y demás.
pero hay que tratar en lo posible, en algunos lugares que se pueda, celebrar bautismos no tan comunitarios para que se puedan explicar los signos suavemente. Primero, que ya la catequesis prebautismal tiene que ser para cautivar, porque siempre la catequesis está mirando al sujeto al cual va el mensaje. ¿Cómo? No sé cómo les pasará a ustedes, pero los sujetos que tenemos para prebautismal vienen como retobados. Justo ahora, cuando tenemos que preparar los sanguchitos, mirá vos, estamos pensando en lo que vamos a hacer de comida para el bautismo, el lunch, el vestido del nene, la flor, y tenemos que venir una tarde acá escuchando a saber qué nos dice. Bueno, en fin, vienen totalmente cruzados. Pero busquémosle lo que nos viene bien a nosotros, hay que ser hábiles. Vienen enternecidos por un bebé, vienen retobados con nosotros, pero vienen con el amor del bebé. Entonces, nuestra palabra, en esa catequesis, felicitarlos por la amistad que los une, por ese niño que los convoca, por ese niño que los llama a ser nuevamente niños otra vez, porque esta iglesia que los... En fin, ya ustedes saben lo que tienen que decir, pero no les den con un caño diciendo, bueno, vino la mitad, falta el resto. Los que vinieron, faltaron 35, allá. Celebremos a los que vinieron. Gente se pasa lista y dice, va a haber tantos bautismos, faltan tantos. No, vinieron, qué suerte, los estábamos esperando. No digo que repartan caramelos, pero no estaría de más por ahí. No estaría de más pasar con un caramelo, no sé, no está de más. Diabéticos, abstenerse, ¿no? Pero bueno, no se puede preparar un refrigerio para todo, imposible. Pero que sean recibidos con algo, con ganas. Qué suerte que pudieron venir. Sabemos todas las cosas que tienen y sin embargo están acá. También que sepan que nosotros tenemos un montón de cosas que hacer, que no estamos, que no caemos del aire, pero no le digamos, no sabe lo que dejé yo por venir. No, eso no. Qué suerte ustedes. Y esa catequesis ya arrancamos. Y es una catequesis sacramental. Supongamos que después, la celebración del bautismo, con los signos, los preparamos bien para lo que va a ser. Entonces, cuando aparecen con el óleo, que no estén hablando con la tía que le encontraron recién en el bautismo, que no sé cuánto que no la ven. Es así. Yo lo sufro en la catedral porque se encuentran de los parientes que hace rato que no los ven. Mirá quién viene a fijar. Están separadas y estamos... Es así, chicas, chicos, es así. Entonces, están en cualquier parte, menos en... Ese chico va a ser otro Cristo, caramba, miremos ahí. Entonces, si ustedes los prepararon bien, van a ver cuando pase tal cosa, el óleo, ¿saben cuándo se consagró ese óleo? La misa crismal. Y ahora tenemos una pronto, ¿saben qué pasó? Entonces, son protagonistas con el gesto, no están aparte, no son invitados. El invitado a una fiesta que uno mucha ganas de ir no tiene y va a cumplir, está con esa cara de que me han robado las gallinas, ¿qué si lo estás? Que terminen de... Y vos ves las caras, están así, y se están perdiendo algo hermoso. El catequista tiene la misión, la obligación, el compromiso, que ese nene, no digo que es la excusa, es el motivo por el cual toda esa gente viene, que hace 10 años que no viene a la iglesia, pero justamente venimos al bautismo de Ricardito. Vamos todos al bautismo de Ricardito, nos encontramos con todos los parientes, pero por lo menos los padres y los padrinos, como les explicaron lo que iba a pasar, o le dicen, pará, que tengo que ver que ahora van a encender el del cirio, pará. Pero después me contás del último régimen para adelgazar que hiciste, que estamos acá, pero vamos a eso, ¿no? Entonces ahí van a cortar, porque se dan cuenta que es algo importante. Por eso el rol del catequista, donde le toque, catequesis itinerante, recuerden, de punta a punta. Por eso los sacramentos son el gran abrazo de Dios. Nos tiene así cuando nacemos, bautismo. Nos va cuidando cuando vamos a la comunión. Nos acaricia cada vez que nos reconciliamos. Nos acompaña como joven chicos, sean testigos de mí. El catequista para confirmación, esos chicos son testigos. El testigo dice, ese colectivo pasó en rojo y mató a una persona, yo firmo que pasó en rojo. Estoy diciendo la verdad, firmo. Entonces, yo digo que Cristo es el Salvador, salgo así. Entonces, ese joven tiene el abrazo de Jesús y de María, porque me dice, este es de los míos. Se imagina la alegría de María con cada confirmando que sale así. Después decide formar una familia. Los abraza tanto que queda uno solo del abrazo. Y cuando llega el momento final, o cuando nos operan, yo recibí 4 veces, ya no me he ido, pero la unción de los enfermos, cuando estamos enfermos o una operación, el abrazo de ternura que nos da la fuerza. Entonces, los sacramentos son el abrazo más grande que tiene Dios con nosotros. Y el catequista está llamado a ser parte de ese abrazo, en la medida que sea fiel al mensaje. Entonces, se darán cuenta ustedes cuando sensibilicen al otro, aunque los tengan a los sujetos totalmente retobados, como ese niño y la habilidad que les va a dar, que es la oración. Eso que decíamos que antes nos daban como castigo. Cuando tienen que ir a un encuentro, primero hay que rezar. Si no rezamos, por más que nos estudiemos catequesis tradende, evangelio nunciandi y lo que ustedes quieran, no sé, física cuántica, si no rezan primero, presencia del Señor, por ahí llegar un ratito antes a la capilla o a la parroquia, hice un ratito al sagrario.
Señor, pone tus palabras en mis labios, porque viste lo cansado que vine, traté de prepararme, lo hago, pero vos me conocés, Señor, ayúdame. Yo quiero serte fiel, pero tengo que rezar. Soy una pobre persona que, gracias a Dios, gracias a vos, quiere llevar tu mensaje, pero sabés que el instrumento está totalmente fallado. A ver si arreglamos con este instrumento, ¿qué es lo que podemos? Y él, en nuestra, mira, ahora el catequista que entra, que se hizo el curso acá, allá, y tiene un montón de títulos, viene como pisando fuerte, querido, se transmite a sí mismo. Pero desde la humildad, solamente desde la pobreza, se puede transmitir el amor que Dios nos tiene. Y fíjense el compromiso que tenemos. Y fíjense que ni hicimos ni un pedacito así del documento. Y estamos comprometidos hasta acá. Si llegamos al final directamente, no sé qué puede llegar a pasar. Sí, chicos, yo creo que ya es una hora. Cerramos este cuadrito y tenemos que dejar porque en los hogares van a decir que ustedes los han desaparecido y a mí también. Bueno, decíamos, celebramos liturgia y sacramentos, integración de la comunidad eclesial. Miren a partir de la catequesis lo difícil que cuesta integrar la comunidad eclesial, que es re difícil, no sé ustedes, a lo mejor es re fácil, pero es difícil que la comunidad de cada parroquia sea juntos como hermanos, ¿no? Es un poco difícil porque somos todos distintos, no nos gusta lo distinto que tiene, me gustaría que él sea como me gusta a mí, como yo, en fin, ese yo grandote que tenemos, que es buena ahora que lo pongamos en el bolsillo y miremos un poquito más al otro. Y entre la catequesis y la evangelización existe una relación de integración y complemento recíproco, o sea que la palabra integración y complemento es en todo. Nos integramos y nos complementamos. Entonces, lo que tiene uno lo aporta. Nada de enfrentarnos. Caminar a la par hacia Cristo, con Cristo que nos permite que seamos sus voces, con María, la mamá, que es la mujer más feliz de la historia, viéndonos a nosotros, que nos reunimos con esta pastaflora que se terminó recién, que me contaba, está buenísima. Yo les agradezco tanto, no, ya, tengo prohibida las harinas, estoy dando por mi la verdad que yo les agradezco tanto poder compartirles esto, ¿no? Que es muy chiquitito y bueno, estamos todos en lo mismo. Y después ustedes dan una charla, yo vengo y los escucho y vamos compartiendo lo que tenemos, porque esa es la idea, ¿no? Lo que tenemos lo tenemos que poner en común como hacían los discípulos. Y los dolores, yo les agradezco porque me siento como en mi casa. En mi casa me siento bien, a todo eso, aclaremos. Hay plata para la